¿Ya? Bueno, el otro día estábamos hablando de la trilogía de Roma de Santiago Posteguillo, escritor español, que se dedica y mucho a lo que es la producción de literatura histórica. Tiene, antes de esta trilogía a la que le vamos a dedicar unos minutos, otras trilogías o bilogías, como las quieran llamar, con muchísima relevancia acerca de todo el mundo antiguo, ¿no? Tiene la trilogía del africano, la trilogía de Trajano y ahora está metido en lo que es la trilogía de Roma, que en realidad no va a ser una trilogía, sino que van a ser 6 libros sobre Roma, pero particularmente sobre Julio César. En una de las entrevistas que le hacen a Santiago Posteguillo, que las pueden encontrar en internet, hay muchas y realmente es muy lindo escucharlo hablar y contar su trayectoria con estas novelas históricas. Él cuenta que necesitó 7.000 páginas, escribir 7.000 páginas antes para poder entrar en Julio César, ¿no? Como que toda la época de Julio César en Roma es tan compleja políticamente y el personaje de Julio César es tan complejo que él decía que no podía entrar hasta que no estuviera realmente listo. Voy a empezar por el final, que lo tenía como una perlita, pero me parece tan hermoso que si no me lo saco del sistema no voy a poder hablar. Estaba leyendo en la National Geographic que dice que en marzo del año 44 a.C., Julio César cayó asesinado en el Senado de Roma por un grupo de senadores opuestos a sus ambiciones autocráticas. Cayo Casio, Marco Junio Bruto y Décimo Junio Bruto organizaron una conspiración en la que, según Suetonio, un historiador, participaron más de 60 personas, los llamados libertadores, nombre que se dieron siguiendo el ejemplo de los tiranicidas en la antigua Grecia. ¿Dónde encontraron el sitio exacto donde fue asesinado Julio César? En lo que hoy es la Torre Argentina, en Roma. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Casualidad? No lo creo. Bueno, Santiago Posteguillo, decíamos, hablábamos de la trilogía de Roma, que hay publicadas 2 hasta ahora, que son Roma soy yo, que se publicó en el 22, y Maldita Roma en el 2023. En la primera de esta gran serie en la que Posteguillo planea estar 10 años escribiendo, dice que van a ser 6 libros, pero a lo mejor van a ser más, hay varias características que tenemos que describir de su escritura. Primero, que usa muchas fuentes primarias, o sea, va directamente a los textos históricos de la época. Va a todo lo que tiene que ver con toda la historiografía formal que hay. Él es filólogo, es historiador, es una persona muy formada, es profesor en la universidad, dedica todo el tiempo a estudiar. Y mezcla también algo que es muy interesante, que es la historia cultural, ¿no? Que lo decíamos el otro día, qué comen, cómo se vestían, cuáles eran las costumbres, que eso lo hace muy entretenido. Pero además tiene un plus que es muy interesante, y es que sabe escribir, escribe muy bien. Entonces hay mucho giro, mucho diálogo muy bien escrito. Obviamente los diálogos mayormente son inventados. Claro. Pero no hay de grabaciones. Acá no se abre ningún WhatsApp que se pueda abrir. Para chequear. ¿Sabes el WhatsApp de Julio César? ¡Por Dios! ¡Wow! Yo te digo, estoy leyéndolos y estoy fascinada con el personaje de Julio César. Julio César nace en una familia patricia, ilustre, de Roma, antes de Cristo, obviamente, en el 100 antes de Cristo, y muere en el 44 antes de Cristo asesinado. No llega a ser emperador de Roma. Y como era un tipo muy letrado y muy formado, va a ser como un grano para lo que es la aristocracia romana de la época. Y entonces todo el primer libro cuenta la historia de un Julio César aguerrido, aferrado a la justicia y al Senado, a que todas las injusticias del pueblo, todos los actos de corrupción, él de hecho denuncia actos de corrupción y por eso va a ser exiliado, tienen que decidirse a partir del Senado y a partir de la justicia. Un gran creyente en la justicia. Toda esa creencia y esa lucha que él tiene en esta primera parte de Roma soy yo, lo llevan al exilio, a que le hagan un montón de jugarretas, a que no pueda acceder a los espacios que él quiere, a traumas que lo mandan, por ejemplo, a la guerra en la que él va a ganar y va a ser muy exitoso en una batalla que define una de las guerras más importantes de la época en Roma, pero como tiene relaciones sexuales con un rey aliado y él es pasivo en la relación, sus opuestos le tratan de quitar mérito porque la homosexualidad estaba bien vista, pero no estaba bien visto ser pasivo.
Es genial. Genial. ¿No es genial? Sí. No alcanza. O sea, es un tipo muy carismático, ¿no? Pensemos que es alguien que se va a casar primero con Cornelia, que es una mujer que él ama profundamente, luego va a tener un matrimonio más que tiene que ver con la cosa política, que es con Pompeya, y luego va a terminar conociendo nada más y nada menos que a Cleopatra, que le va a costar la vida, ¿no? Y nadie mejor que Shakespeare para hablar de lo que fue ese romance increíble entre dos grandes personalidades de la historia universal. El ascenso al poder de Julio César marca el final de lo que se considera la democracia en Roma y el inicio de lo que se considera el imperio y la autocracia. Julio César, en el primer libro, ¿no? En Roma soy yo, y luego en Maldita Roma, él intenta todo el tiempo volver a Roma y se da cuenta que necesita estudiar oratoria, estudiar para convencer a los demás sobre qué era lo correcto de hacer, por afuera de la ley, por encima de la ley. Por afuera del Senado, por encima del Senado. Es el inicio de lo que va a ser la Roma imperial, la Roma de los emperadores más sangrientos, más déspotas, menos constitucionalistas, para ponerlos en términos actuales. Esa transición es lo que uno lee en estas dos primeras partes del libro de Posteguillo. Un Julio César joven, aristócrata, convencido de la ley, y un Julio César en la segunda, exiliado, Maldita Roma, una Roma que lo expulsa constantemente, en el que él entiende que el poder no pasa por el Senado, que el poder no pasa por las leyes, que el poder pasa por el poder y por asumir el poder. El libro se detiene mucho en la primera parte y una parte se detiene mucho en todo lo que es las discusiones dentro del Senado. Horas, páginas y páginas del libro, del primero, es las discusiones sobre si es justo algo, si no es justo, qué ley conviene en este punto, qué ley no conviene. Le da un marco de un nivel de institucionalidad que es fascinante, porque uno entiende, aparte, de dónde viene hoy todo lo que hacemos. O sea, vos estás leyendo y de pronto te olvidás que estás leyendo algo que fue en el 70 antes de Cristo. O sea, impactante, es sí. muy impactante ver cómo el Imperio Romano constituye el Occidente de una manera tan permanente y actualizada, que lo único que hemos hecho es reeditar lo que ya se hacía allí. Y en el segundo libro es un libro que es más de acción, hay piratas, porque él empieza, ¿no?, en el Mare Magnum, ¿no?, que es el mar interno, el Mar Internum, que se le dice también, que es toda la parte del Mediterráneo, a los que los romanos llamaban el Mar Nuestro, ¿no?, porque era de ellos. Bueno, cuando él se exilia, en una de las tantas veces que lo proscriben, bueno, es más de aventuras, porque él se encuentra con piratas, se encuentra con árabes, se va encontrando con distintos factores y sectores de otras culturas y de otros imperios que van formando el carácter y que le van dando cuenta de que lo que pasa en Roma es un centro de corrupción, que la forma de abordarla y la forma de llegar a ella no es a través de la justicia y de las leyes, sino a través de una autocracia y a través de imponer un orden desde un poder absoluto. Él es el que, sin llegar a ser emperador, le da el poder a los emperadores para que termine una Roma democrática y comience una Roma imperial. Impresionante. Es de lo que hablamos el otro día, claro. en el contexto de por qué los mileístas o las personas cercanas al poder y a la gobernación de Milei emulan tanto a este Julio César de las dos épocas. Un Julio César formado en las leyes y que contraataca con una forma diferente cuando no puede entrar. Sí, de hecho, Maldita Roma es un libro que muchos libertarios dicen haber leído y que lo muestran mucho en las redes. Hablamos con Levinas de lo que es la figura de Parravicini y cómo hacen un juego con las profecías en la construcción de un relato. Nada de esto yo personalmente me lo tomo tan en serio respecto de la creencia que tienen sobre lo que dicen, pero si uno busca los simbolismos, está la figura de Parravicini y está también Maldita Roma y la construcción de un Milei emperador, que uno diría desde lo democrático, ay, por favor, elijan otra cosa, pero no, hay una reivindicación total, se entiende en un contexto de un presidente que llega débil, más allá de que no les guste,
débil en lo parlamentario, débil en las gobernaciones de las provincias, en las intendencias, pero no sin poder, porque nadie discute que efectivamente el liderazgo de su espacio y del gobierno lo tiene Javier Milei. El tema es ese exactamente. Nosotros cuando pensamos en la palabra César, hoy por hoy, ¿no? Podemos decir de cualquier persona que es un César, queriendo decir que es el mejor, el más importante, ¿no? César era un apellido como si fuera García en Roma, hasta Julio César. Y a partir de Julio César, bueno, al César lo que es del César. Sí. A mí lo que me resultó más interesante estar leyendo estos libros en el contexto que es un contexto mundial, es la transición de Julio César, que es un personaje fascinante, del que ha escrito muchos libros, no solamente los de Posteguillos, el que se desilusiona con el sistema. Hay como una gran desilusión del sistema, porque el sistema está corrupto, el sistema está sucio, entonces en vez de corregirlo, limpiarlo, hay que demolerlo. Esa es la posición, digamos. Súper interesante, Pitela. Casi fue a la carta porque yo le dije, Pitela, fíjate esto. Sí, ¿Qué está pasando con esto? Soy obediente. Sí, Soy una chica obediente. Lindo. No, pero fue muy interesante, en serio, la columna de hoy. Y al leer es interesante también de leer. Yo estoy con Maldita Roma todavía. No lo terminé como tantos otros libros que abro todos al mismo tiempo y voy leyendo de a puchito. Es una forma de leer. Sí, mi mesita de luz ya no. Tengo dos pilas. 2 pilas. Mi mamá pidió el de que me regaló de Cumbres Borrascosas. Préstelo, pero que se lo devuelva. Bien. Porque está agotadísimo. Ah, bueno, bien. No se lo doy entonces. Préstelo. Sí. 2